¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y te invito a que te quedes conmigo estos 10 minutitos porque vamos a enseñar acerca de ¿amas a Dios? Es una enseñanza la que vamos a hablar acerca si verdaderamente tú amas a Dios o no. Es una pregunta que nos hace reflexionar. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Estás seguro de que tú amas a Dios? Muchas personas me dicen, Adrián, yo amo a Dios. Y yo les digo, ¿verdaderamente amas a Dios? Lees la palabra y la haces. Y me dicen, Adrián, yo para amar a Dios no ocupo leer la palabra, yo amo a Dios. Otras personas que son cristianas me dicen, Adrián, yo amo a Dios. Yo voy a la iglesia cuando puedo, hago lo que puedo. Cuando veo el estilo de vida de esas personas, la Biblia dice que juzguemos si estáis en el camino o no. La Biblia dice que debemos juzgar, no para condenar, sino para entender si la persona es cristiana o no es cristiana. Bueno, la Biblia nos dice que debemos nosotros ver los frutos que están en la vida de esas personas para seguirlas, para seguir adelante con ellas, ¿no? Pues bueno, entonces cuando yo veo los frutos de esas personas que dicen que aman a Dios y que en la iglesia levantan las manos y confiesan a Jesús con sus bocas, pero con su corazón está muy lejos de Dios, me doy cuenta verdaderamente que no lo aman. Porque amar a Dios no es de palabra, amar a Dios no es un sentimiento. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que amar a Dios es una firme decisión de decidirte a hacer la voluntad de Dios todos los días de tu vida. Bueno, ¿qué dice Jesucristo acerca de cómo debemos amar a Dios? Juan capítulo 14, versículo 15 nos dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. En otras palabras, si me aman, obedecerán mi palabra. Lo que Dios nos está mandando es que tú y yo debemos amar a Dios obedeciendo la palabra de Dios. Es decir, no hay mayor adoración, no hay mayor obediencia que leer la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no amamos a Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios y no hacemos la palabra de Dios, no amamos a Dios. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios, nos esforzamos por hacer la palabra de Dios, nosotros verdaderamente estamos en la verdad, estamos conociendo la verdad nos hace libre del pecado y del mundo para amar a Dios como Él le manda. Hay una parábola, más bien hay un escrito en el Viejo Testamento, unos versículos que el Dios Padre le dice al profeta, este pueblo de labios me honra, su corazón está muy lejos de mí. Bueno, así hay muchas personas hoy en día, personas que no son cristianas, personas que se dicen ser cristianas y dicen yo amo a Dios, pero su corazón está muy lejos de Dios. Todavía siguen fornicando, todavía siguen adulterando, todavía siguen drogándose, todavía siguen engañando, todavía siguen haciendo miles y miles de cosas. La Biblia nos enseña que practicar el pecado es no amar a Dios. La Biblia nos enseña que practicar lo que a Dios le agrada, que significa santidad, es amar a Dios. ¿Me estás comprendiendo? Si yo verdaderamente digo que amo a Dios, tengo que practicar lo que a Dios le agrada. Y eso se llama santidad. Y tengo que apartarme de lo que Dios llama pecado. Y eso se llama amar a Dios. Porque estoy obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Y Jesucristo dijo que el que me ama a mí, amará mi palabra o mis mandamientos. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Entonces la pregunta que te vuelvo a hacer es, ¿amas tú verdaderamente a Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿La estás haciendo? Porque el que ama a Dios, no de lengua solamente, sino con hechos, debe demostrar. Déjame decirte otra cosa. No hay mayor adoración a Dios que obedecer a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, tú lo estás amando. Cuando tú amas a Dios, tú lo estás adorando, porque es tu estilo de vida. Y aquí es donde muchos cristianos se confunden. Muchos cristianos piensan que aman a Dios porque de vez en cuando hacen cosas buenas, porque van a la iglesia y lloran y se derraman y tienen un sentimiento de culpabilidad por lo que hicieron durante la semana. Eso no es amar a Dios. No es amar a Dios. Ir a la iglesia, levantar las manos y llorar por algo que cometimos en el pasado y seguimos llorando por lo mismo y seguimos así, eso no es amar a Dios. Amar a Dios significa vivir para Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y si cometo un error, le pido perdón y ya. No, es decir, una persona que ama a Dios, lee la palabra de Dios y practica la palabra de Dios. Y claro, en algo vamos a fallar porque no somos perfectos. Pero es ahí donde tenemos que arrepentirnos y confesarlo.
Y Dios nos lava con la sangre de Jesús. Pero las personas que no aman a Dios, no leen la palabra de Dios y no la practican, o la leen y no la practican. Es decir, hay muchas personas que se dicen ser cristianas y dicen amar a Dios, pero no practican la palabra de Dios. Yo he conocido a muy buenas, tenía unas amigas cristianas, entre comillas, porque tú no te puedes llamar cristiano e ir a la iglesia y vivir en una relación de fornicación o en unión libre con tu pareja. Yo les decía eso a mis amigas, no es por ponerte el dedo ni por señalarte, pero es imposible que te llames ser nacido nuevo o cristiano y aún practicar el pecado y seguir teniendo relaciones sexuales con tu novio e incluso vivir con él. Eso es algo que Dios condena. Pero es que Adrián, yo amo a Dios. Me dice Adrián, yo amo a Dios con todo mi corazón y por eso vengo a la iglesia. No, tú no amas a Dios con todo tu corazón. Tú amas más a tu novio más que a Dios. Porque si tú amaras más a Dios, tú terminarías esa relación ahorita y harías lo que a Dios le agrada, apartarte de la fornicación. ¿Estás dando cuenta? Amar a Dios es obedecer la palabra. Amar a Dios no tiene nada que ver con un sentimiento, con decir yo amo a Dios. Es que tengo un sentimiento que cuando voy a la iglesia lloro, canto y me derrito. Eso no es amar a Dios. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, la hora vendrá cuando los verdaderos adoradores, un adorador es una persona que decide amar a Dios porque lo obedece. Entonces, si un adorador es aquel que decide amar a Dios porque lo obedece, fíjate lo que Jesucristo le dijo, vendrá la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso significa hombres y mujeres nacidas de nuevo, viviendo la palabra de Dios. Ahí te va otra cosa. Una vez me preguntaron, Adrián, ¿cómo sé si soy cristiano verdadero o no? Y le dije, bien fácil. Cuando tú le das tu vida a Cristo Jesús, tu deseo es leer la palabra para parecerte a Cristo. Cuando tú lees la palabra de Dios, estás viendo todo lo malo y todo lo bueno que debes de seguir. Te estás apartando de lo malo y estás empezando a seguir lo bueno. Cuando tú haces eso, verdaderamente tú eres un nacido de nuevo porque tienes a Cristo Jesús en tu corazón y al Espíritu Santo que te están impulsando a hacerlo. Cuando una persona levantó sus manos y aceptó a Jesús no por convicción, sino por una emoción, porque tenía un problema, y lee la Biblia y no la sigue, esa persona no ha nacido de nuevo, porque es imposible que alguien que venga a Cristo Jesús y lo declare como su Señor y Salvador de corazón y no lo siga, es imposible que haya nacido de nuevo. Toda aquella persona que verdaderamente ha confesado a Cristo Jesús en su corazón y lo ha confesado con su boca y con su corazón lo ha creído, está convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, esas personas han nacido de nuevo. Ahora, si tú has nacido de nuevo, y tú estás leyendo la palabra y te estás esforzando por hacerla, tú amas a Dios. No importa si des 10 pasos y retrocedas 3. No importa si des 10 pasos y retrocedas 4. ¿Sabes por qué? Porque sigues avanzando. Ahora, déjame decirte una cosa. Cuando nosotros caemos en pecado y cometemos un pecado y tú le pides perdón a Dios y te arrepientes, tú estás amando a Dios. Lo que Dios condena o cuando tú no estás amando a Dios es cuando tú sigues practicando el pecado. Es decir, una persona que vive en unión libre, que sigue fornicando y sigue fornicando, a pesar de que va a la iglesia y lee la Biblia, está practicando el pecado. ¿Me explico? Si una persona vive en unión libre con alguien, de repente conoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, empieza a leer la palabra de Dios, está trayendo el Espíritu Santo una convicción a su vida que debe decirle a su pareja, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llegué, o nos casamos o hasta aquí llegué, pero no voy a seguir fornicando contra mi Dios. Ahí te das cuenta que esa persona ha nacido nuevo. Y ahí te das cuenta que esa persona ama más a Dios que a su pareja. ¿Me estás comprendiendo? Amar a Dios no es un sentimiento. Amar a Dios es la firme convicción de decidirte a obedecer su palabra, porque estás convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que no hay nada más hermoso que adorar a Dios obedeciendo su palabra, porque esa es la prueba de amor más grande que yo le doy a Dios. Mi obediencia es mi mayor adoración. Mi obediencia es mi mayor amor y es la forma de amar que Dios demanda. Te mando un fuerte abrazo y oro por ti para que Dios te abra los ojos y conozcas esta gran verdad,
que amar a Dios es obedecer su palabra. Oro para que el Espíritu Santo traiga convicción a tu vida y decidas hoy poner su palabra por práctica en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.